Buenas tardes, República Dominicana, gracias por la sintonía, bienvenido a su programa La Hora de Consuelo. Hoy miércoles 27, ¿estamos hoy? ¿O 28? 27. Estamos a 27 de julio, señor, el tiempo avanza, el año prácticamente ya en 5 meses concluye, el tiempo va avanzando, pero bien, estamos aquí a pie del cañón, ¿no, verdad? Tratando de hacer un trabajo por doña Consuelo, que ustedes saben que nadie la puede sustituir. Pero bien, hoy vamos a tener, como le anunciamos desde el lunes, que íbamos a tener al diputado Elías Báez, que es de la circunscripción, bueno, de Santo Domingo Oeste del municipio, y quien fue el presidente de la comisión que le hizo la reforma a la ley de extensión de dominio, ¿no, verdad?, que salió del Senado con más problemas, el Senado no escuchó a nadie, bueno, fue un desastre. Por suerte la Cámara de Diputados arregló el proyecto, aunque hay muchas quejas todavía, con eso lo vamos a discutir con él, pero antes de entrar con Elías, la huelga de los médicos. Miren, yo siempre he estado opuesto, y doña Consuelo también, ahí compartimos ideas, ¿no, verdad? Siempre hemos estado en contra de las huelgas, porque las huelgas de maestros, las huelgas de médicos, siempre van a perjudicar el más vulnerable. En el caso de los médicos, al paciente, ¿no, verdad? En el caso de los profesores, a los muchachos de escasos recursos, lo que necesitan la escuela pública, la educación pública para poder emprender una carrera determinada. ¿Y por qué nosotros hemos estado en contra de ese método? No en contra de las reivindicaciones. Yo creo que un médico debe ganar lo que debe de ganar un médico, porque la verdad es que para ser médico, y yo que estuve casado con una doctora, sé lo que es eso, el sacrificio que lleva eso. Ahora, hay que buscar otros métodos. No podemos seguir con esos métodos para perjudicar. Bueno, los médicos ahora no aceptan los seguros de las administradoras de salud. ¿Y qué? El que tiene dinero, eso no le importa. El que tiene un buen seguro, simplemente va al médico, el médico le da un recibo y se lo reporta al seguro, y el seguro le reembolsa su dinero. Ahora, aquel que no tiene un seguro platinum, un seguro premium, entonces sufre la consecuencia. Por eso yo siempre estaré opuesto a ese tipo de mecanismo de presión. Yo creo que ya es tiempo de que los gremios utilicen otro mecanismo, el diálogo, porque la verdad es que yo no veo que van a presionar las administradoras de riesgo de salud. Yo no creo que la van a, con ese método, porque ellas van a seguir facturándole a sus clientes todos los meses. Si duran 15 días y dan servicio, ellos van a facturar como quieran. Entonces yo creo que ahí el colegio médico, sobre todo los cirujanos, los especialistas, deben de buscar otra vía para conseguir lo que ellos quieren, que yo creo, porque yo no estoy en desacuerdo con el fondo, vamos a estar claros, yo estoy en desacuerdo con la forma. Creo que la forma debe de cambiar, igual que los maestros. ¿Por qué traigo los maestros? Porque ahora están evaluando los maestros. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasa todos los años. Van a sacar, o vamos a salir como uno de los países con el índice más bajo de la región, y estamos invirtiendo un 4% del PIB en educación. Y yo siempre lo he dicho, el 4% nació, vamos a decir, nació cojo. ¿Y por qué digo esto? Y siempre lo he dicho, y lo sigo sosteniendo al día de hoy, porque nació sin un plan.
si no hubo un plan a corto, mediano y largo plazo, donde cada año, cada 2 años se esté evaluando si realmente los recursos se están invirtiendo donde deben de invertirse. Por eso, a 10 años de su aplicación, todavía los profesores, las calificaciones son bajas. Y si usted tiene un profesor con malas calificaciones, ¿qué va a pasar con los estudiantes? El mismo resultado, porque las capacidades no están. ¿Por qué? Bueno, porque los ministros todos se dejan presionar del gremio, que es poderoso, y entonces finalmente quien sufre la consecuencia son los muchachos que quieren hacer una carrera, quieren entrar a la universidad y se encuentran que cuando entran no están preparados para eso. Otros cogen otro camino, que es lo que queremos evitar. Pero bien, quería hacer este comentario antes de iniciar con Elías, pero ya vamos a hacer la introducción de nuestro invitado estrella de hoy, ¿no, verdad? El diputado Elías Báez de Santo Domingo Oeste, que me dicen que aspira a alcalde en el 24, pero vamos a concentrarnos ahora en la ley de extensión de dominio. Saludos, distinguido. Me hubiese gustado ver a Consuelo aquí, que nunca me ha entrevistado, pero será, pero eso será en la próxima, ¿verdad? Eso lo vamos a coordinar. Pero usted es importante, usted es una persona ducha. Para mí es un placer estar aquí, darle las gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Elías, el proyecto en la Cámara se le hizo casi 40, me imagino. Sí. Hay diferentes cifras que tiran los medios en modificaciones. ¿Cuáles fueron las modificaciones más importantes que se le hicieron al proyecto? Mira, prácticamente había muchos términos que se le cambiaron con el asunto, por ejemplo, derecho de propiedad. Le cambiamos derecho de propiedad por dominio de la propiedad. Porque si tú tienes un bien ilícito, tú no tienes un derecho de propiedad consolidado, porque el Estado no te puede garantizar un bien ilícito, la propiedad, sino que lo que tú tienes es el dominio. Sí. En ese sentido, lógicamente partiendo de que lo que se está investigando es un bien ilícito. Porque muchos dicen, bueno, pero entonces se presume que lo que yo tengo lo que yo tengo es que se presume mi propiedad. Bueno, pero tú sabes que lo que se está investigando son asuntos de origen ilícito. A nadie que se esté, a menos que no sea para hacer maldad, a nadie se va a investigar por investigarlo. Y aquí no se ha visto en este país ninguna represalia en contra de alguien. Todo lo que se han sometido aquí es porque tienen que ver con narcotráfico o corrupción. O sea que la ley de lavado, que es más fuerte que la de extinción, no se ha visto tomando represalia contra nadie. Entonces al final pusimos eso, cambiamos eso, le cambiamos, había un 3% que era para el imputado si él quería llegar a un acuerdo con la fiscalía, le quitamos eso porque entendíamos que es un premio al delincuente, un 3% para el denunciante. También eso se podría prestar a chantaje, denuncia falsa, y también componerse, mira, del 3 que te toca, tú me das lo mío. Se podría prestar a eso. Y eso le quitamos. Además, cambiamos lo que es el fardo de la prueba. No soy yo que tengo que probar que este celular es mío, sino tú tienes que probarme que el bien es producto de un ilícito penal, o que viene de origen ilícito. Cambiamos eso. Le cambiamos, prácticamente el proyecto decía que el tribunal competente era la Corte de Apelación del Distrito, y le pusimos las cortes de los distintos departamentos judiciales a nivel nacional, porque si hay un caso en Higüey, tú no tienes que venir aquí. Sí. Y dejamos el distrito para los casos internacionales y los casos que se susciten aquí. La retrospectividad se le quitó porque había que llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con lo que estaba en contra de eso. Tú sabes que la oposición no quería esa palabra, que prácticamente no decía la palabra en sí, sino que decía que
esta ley entraría en vigencia, no importa el tiempo en cuando se cometió el delito. Se le cambiaron varias cosas entre otras, ¿verdad? Le dimos y pusimos el recurso de casación, que no estaba solamente el de la apelación. Pusimos la sala penal de la Suprema Corte para que se conozca la apelación y el pleno para que conozca la casación. O sea, que le pusimos un debido proceso prácticamente para que se respete el debido proceso de todo procesado, y siempre se va a presumir la buena fe, no como estaba, que se presumía la mala fe. Cambiamos al inverso y ahora se presume la buena fe. Los acreedores y compradores de buena fe, pues el Ministerio Público tiene que probar que usted es un testaferro de mala fe. Usted sabe que muchos le ponen bienes a nombre, personas que lo que tienen un sueldo de 12,000 pesos y le ponen bienes a 2 y 3 millones de dólares, y entonces el Ministerio Público, eso es fácil de probar. Te gana 10,000 pesos como usted tiene esto a nombre. Sí. Enriquecimiento sin causa. Y el Ministerio Público tiene todas las herramientas para probar eso, y por eso le cambiamos toda esa. Sí, porque como vino el proyecto y era una de las opciones que nosotros le hacíamos, era que violaba un derecho fundamental que la Constitución nos da, que es la presunción de inocencia. Si tú no puedes ser culpable antes de que un juez, un tribunal te encuentre culpable, pero esa ley como estaba estructurada, la gente iba a ser culpable antes de llegar a que se hiciera el juicio. Entonces yo creo que ahí la Cámara, la verdad es que para mí la Cámara le dio una galleta al Senado. Yo lo he dicho, la Cámara le dio una galleta, porque ¿cómo tú mandas una ley a una Cámara, no verdad? Y esa Cámara te reforma casi la mitad de la ley y tú vienes y votas al otro día como que nada pasó. Eso, pero yo la verdad que no entiendo los senadores que tenemos. Mire, tengo grandes amigos ahí que aprecio muchísimo, pero yo creo que se precipitaron. Y qué bueno que la Cámara, ¿no verdad? Y eso cayó en tus manos, esa responsabilidad, porque el país necesita una herramienta para poder combatir la corrupción y el crimen organizado. Ahora bien, Elías, hay juristas, ¿no verdad?, que ya han planteado que en el Código Procesal Penal, en el artículo 388, prácticamente bajo esa sombrilla y también la Constitución, estaba todo eso. El de extensión de dominio estaba. ¿Que para qué necesitábamos otra ley? No, el Código Procesal Penal no habla de extinción de dominio. Lo que sí existe es el decomiso. Habla el decomiso. El decomiso, sí. Porque el decomiso es un derivado de un proceso penal que tú eres condenado. Es la consecuencia de la condena. Sí, sí. Que el juez puede ordenar el decomiso de los bienes que se utilizaron para cometer el delito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en materia penal hay requisitos que cumplir por los tratados internacionales y porque la Constitución establece que el proceso penal, para tú ser condenado, es un proceso realmente llamado, valga la redundancia. O sea, tú tienes que cumplir con unos requisitos. Si es un allanamiento, tiene que estar exacta ahí firmada. Tiene que verificar que la hora que dio el juez es correcta, que no se te haya maltratado porque te pueden descargar por maltrato, que el imputado tiene que estar ahí, todo un proceso. Sin embargo, ¿por qué esta ley es importante? Porque la ley de lavado también está ahí, sí, y te pueden meter preso y te pueden quitar el dinero. ¿Por qué esta ley es importante? Primero, en el proceso penal, si el imputado se escapa, se puede extinguir la acción. O sea, te declaran en rebeldía y si pasa el tiempo de la prescripción del delito, sí, se extingue la acción, los bienes quedan ahí abandonados y tú no puedes decomisar los bienes porque no hay un proceso penal, porque tiene que haber una sentencia de condena para decomisar. Esa es una. Entonces la ley de extinción, como no tiene que haber un procesado, la ley de extinción le hace el proceso a los bienes y lo incauta, lo decomisa. Si tú mueres, se extingue la acción penal, porque no hay proceso penal sin imputado. Entonces,
En Colombia, ¿qué pasó con Pablo Escobar cuando lo mataron? Por eso surge la ley de extinción en Colombia en el 91. ¿Por qué? Todos esos bienes quedaron ahí. Entonces entra la ley de extinción de No, y dominios. en algunos casos de esos capos, los otros capos se apropiaron de los Como bienes. hicieron aquí con los bienes de Trujillo, los oligarcas, que muchísimos que hay ricos y que tienen propiedades, se aprovecharon ahí. Administraban Y hoy son empresas. serios, ¿eh? Hoy son serios. Esos grandes que se roban todos esos bienes, hoy son serios. Y tenemos los extraditables, que cuando se van a la Suprema, ellos dicen, yo tengo 10 años vendiendo droga, tengo 200 millones de pesos. A Estados Unidos me hacen un acuerdo con 2 años, 3 años. Voy allá y Cuando terminé ahí. retorno. Cuando retorno soy rico. Fíjate que ellos, todos aceptan la extradición desde que llegan a la Suprema. Sí. Porque es muy fácil. Después tú cometes delito, dura 2 años y va a quedar Pero rico millonario. ese acuerdo no ha servido para nada, entonces. Y entonces, es que el proceso penal tiene una garantía que hay que cumplirla. No hay decomiso sin pena en el proceso penal. Aquí, por eso en España le llaman decomiso sin sentencia. Sí. ¿Por qué? Porque no existe, no es necesario que te condenen para decomisar los bienes ilícitos. Y esta es una ley prácticamente de procedimiento para extinguir bienes ilícitos. Y por eso es importante, por esos 3. Pero además, te pueden descargar, te pueden conocer un proceso penal y el juez descargarte porque no se cumplió. El caso O.J. Simpson en Estados Unidos, ¿por qué lo descargaron? No fue porque él no cometió los hechos, fue porque los policías violaron el proceso penal y había que excluir las pruebas. Aquí puede pasar eso. Y entonces a él lo condenaron luego civilmente en una demanda civil. Sí. O sea, aquí te descargaron porque no se cumplió el proceso penal, pero sabemos que ese dinero es producto de droga o de corrupción. Entonces viene la ley de extinción de dominio. Por eso es muy necesaria la ley de extinción de dominio. Sí, tú sabes que uno de los planteamientos que nosotros hacíamos, porque uno, igual que tú, vive en contacto con los barrios, porque el que hace política tiene necesariamente que estar en contacto con los diferentes barrios del país. Y yo conozco, no sé si tú tienes experiencia, pero yo conozco gente de negocios informales que venden 9, 10 mil, 7 mil pesos diarios. Si tú sumas eso, semanal, mensual, al año, es dinero para tú poder tener buena casa, tener jipeta, pero esa gente no tiene contabilidad. Entonces esa gente iban a ser sometidos, porque ¿cómo iban a justificar sus bienes? Por eso yo, en ese sentido, estaba opuesto, porque cualquiera pudiese en un barrio entonces denunciar, y cualquier fiscal con mala fe, porque esa era otra cosa, un fiscal con mala fe y un juez con mala fe, fácil se apropiaban de tus bienes. Quizá no legalmente, pero sí por abajo, por parte de tus bienes. Entonces, ese era mi temor, pero finalmente yo creo que ya esa incógnita Sí, eso se arregló. Ya usted no tiene que probar que esos bienes son lícitos, sino el Ministerio Público tiene que probar que son ilícitos. Pero además le pusimos una sanción al denunciante que lo haga de mala fe, Sí. y puede llevar prisión. Y al procurador Que antes fiscal, lo premiaba. Sí, antes lo premiaba, le daba el un 3. proyecto del Senado lo premiaba. Le daba un 3%. Pero una cosa insólita. Y pusimos sanciones para el Ministerio Público que con dolo, mala fe, someta a una persona sin ningún aval. Eso es importante. Ustedes saben que la Constitución establece que el Ministerio, cualquier funcionario público puede ser demandado, incluso decomisado sus bienes personales por ilicitud de sus actos. De hecho, hay un fiscal que fue condenado a 2 millones de pesos porque cometió falsedad. Quiso engañar a un juez diciéndole, yo lo cité sin haberlo citado, y por eso quiero una orden de arresto. Cuando se determinó, usted nunca me citó, y fue condenado. O sea, los fiscales que actúen incorrectamente y que cometan ilicitud, prevaricación, también podrían ser sancionados y perseguidos penalmente, establecido en la propia ley. Mira, hay 2 puntos que escucho a juristas, ¿no? ¿Verdad? Que lo plantean. Por ejemplo, dentro de la ley habla de una colaboración internacional en términos de que se puede juzgar
o puede venir un gobierno extranjero y apropiarse de bienes de imputados aquí en República Dominicana. Explícanos eso, porque yo no he leído esa parte del proyecto. Sí, mira, es que la colaboración internacional existe y lo que es igual no es ventaja. Si tú tienes un acuerdo internacional, por ejemplo con Estados Unidos, el tratado de extradición, por ejemplo, tenemos. Si nosotros tenemos un dominicano que ha agarrado dinero de aquí de la corrupción y lo ha llevado a Miami, nosotros podemos solicitar que Estados Unidos condenarlo aquí con la ley de extinción de dominio a que esos bienes y solicitar que se ejecute allá y nos manden esos bienes. Okay. Así mismo puede hacer Estados Unidos si hay un tratado en cuanto a eso. O sea, si ellos tienen un ciudadano allá que también ha hecho lo mismo con su dinero, pues nosotros podemos hacer aquí, con la colaboración internacional y una sentencia de allá que un juez lo condene a devolverle sus bienes, lo podemos homologar aquí. De hecho, la ley establece la homologación de la sentencia en el extranjero y se puede ejecutar. Lo que pasa es que los abogados, mira, esa ley tiene muchos intereses. Primero, del crimen organizado, y segundo, cuando nosotros le pusimos el delito tributario, hubo una campaña en contra de la ley, porque tú sabes que los oligarcas no quieren ser alcanzados por los procesos penales. Y fíjate que siempre se ha dicho que los corruptos son los políticos y que los empresarios son los santos. Sin embargo, quienes se componen para hacer negocios son los empresarios y los políticos, porque los políticos dan licitaciones, otorgan licitaciones para hacer obras, pero quienes las hacen son los empresarios. Y los empresarios son los que pagan soborno para que los políticos le den esas obras a ellos. Y así lo vimos en Odebrecht y lo hemos visto en muchas casas. Entonces, aquí tenemos que ser o todos serios o poner las cosas claras, porque solamente atacan a los políticos, que los políticos son los delincuentes. Ajá, y ustedes son los que se componen. Y muchos evaden impuestos, y aquí se dice que el 60% de los impuestos se evaden. Entonces, cuando pusimos eso, hubo una batería de ataque en contra de la ley del Congreso, pero al final se logró un consenso con las bancadas políticas. Y déjame decirte que la oposición no quería la ley de ninguna manera, ni con los arreglos ni los arreglos, porque hay muchos intereses por detrás. Y fíjate que yo decía, tú ves la oposición, que el PRM quiere aprobar de tal manera y nosotros queremos que se apruebe de tal manera. Pero ustedes duraron 12 años, 16 años ahí, los últimos 16 años, y la ley tiene 12 años ahí. ¿Por qué no la aprobaron orgánica, sin orgánica, con retroactividad? Como ustedes quisieron, la podían aprobar. Al final es que no querían la ley de ninguna manera. Ahora, como el PRM y el gobierno de Luis Abinader quiso la ley, quisieron buscar la quinta pata al gato. Pero no les quedó otra que aprobarla porque la gente lo está mirando y van a decir, claro, al final ustedes no quieren la ley sin ninguna forma. Es que con el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? ¿Verdad? Y por eso hay que felicitar a la Cámara de Diputados y a su presidente, nuestro hermano, no de sangre, pero sí de batallas, Alfredo Pacheco, porque de una forma u otra el liderazgo del presidente también juega un papel importante, que lamentablemente ese liderazgo no se reflejó en el Senado. No se reflejó en el Senado porque hubiesen hecho esas modificaciones si finalmente votaron por ella. Entonces, yo creo que como está planteada la ley ahora, sí, a mí me gusta, pero como estaba planteada en el Senado, yo tenía muchísimas objeciones por lo que te explicaba ahorita. Ahora, el tema de los impuestos, hoy pienso, tú me corriges, pero pienso que lo que querían, lo que se buscaba era castigar a aquellos que se beneficiaban de las debilidades de la ley para evadir impuestos. Como hace Donald Trump en Estados Unidos, el único empresario en Estados Unidos que ha quebrado varias veces y le ha sacado dinero es él. Y él dice, ¿por qué? Porque él aprovecha las debilidades de la ley para sacar beneficio. Pero entonces, si el código tributario tiene debilidades, pero vamos a chequear el código tributario. No, mira, entonces. eso fue
una figura jurídica que quiso introducir el senador Iván Lorenzo Sí. para hacer politiquería, la elusión fiscal, Exacto. que es, digamos, las brechas que te permite la ley para Exacto. tú irte por ahí sin violar la ley, porque no, No, viola la ley. le saca provecho a esas Sí. debilidades. Entonces, pero que esa figura no existe en República Dominicana. De hecho, hay países que no es un delito. Y la ley de extinción de dominio no está para crear delito, está para perseguir bienes ilícitos de otros tipos penales que existen en otras leyes. La ley de lavado, el Código Penal. Y él quiso introducir de manera de chantaje que los que llevan dinero para otro país es elusión fiscal y hay que someterlo. Y bueno, pero yo puedo llevar mi dinero donde me dé mi gana si yo pago mis impuestos en mi país. Ahora, el delito tributario, que sí está establecido en el Código Tributario, ese sí es un delito, que es cuando tú cometes defraudación, es decir, cometes fraude, haces facturas fraudulentas, pones número de comprobante fiscal, dice que tú compraste un producto cuando en realidad no lo compraste, lo que hiciste fue que hiciste una truculenta con alguien. Eso es un delito fiscal que sí está en la ley. Pero la ilusión fiscal no está en nuestro ordenamiento jurídico. En muchos países no es delito, creo que en Chile es un delito, y para nosotros ponerlo en la ley, habría que ser una ley que tipifique la elusión como un delito y entonces introducirlo ahí. O sea que fue un chantaje de ellos, porque ellos no querían la ley y buscaban la quinta pata al gato. Bueno, Elías, danos un momentico para nosotros hacer nuestra segunda pausa. Señores, retornamos con Elías Báez en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Buen provecho, ¿no verdad? Esta hora ya casi las 2 de la tarde. Mucha gente tiene los pies debajo de la mesa comiendo. Bueno, para ellos buen provecho. Elías, ya vamos a salir un poco, ya estos minutos que nos quedan del Congreso, aunque el Congreso es importante. En tus aspiraciones que tú tienes, ¿no verdad?, de cara al 24, porque me dijeron un amigo común que tú tenías unas aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Sí, mira, nosotros fuimos precandidatos en las elecciones pasadas, pero por un asunto de equipo, donde íbamos dos precandidatos del mismo equipo de Luis y había uno del equipo Hipólito. Estrategia política, a mí me pidieron que me retirara para que la otra persona, tú sabes, un asunto de equipo, ¿verdad? Y yo me sacrifiqué y me retiré. Y entonces ya con 2 periodos como diputado entendemos que podemos hacer un buen trabajo en el municipio, porque el municipio necesita una gerencia, necesita que se le cambie la cara, que se haga como se ha hecho en otros municipios, donde hay gerentes que han demostrado que se puede, con el mismo presupuesto, se puede hacer otras cosas, que no es hacer lo mismo todo el tiempo. Y estamos tirados a la calle buscando esos votos. Y en el caso de Andújar, que es el alcalde actual, no sé si él tiene intenciones de reelegirse, pero pienso que es un poco difícil si no hay una buena gestión, ¿no verdad?, del incumbente anterior, asumir una posición, porque probablemente el electorado, si no se hace una buena gestión, no estoy diciendo que la gestión de él sea mala o buena, porque no la conozco, así no tengo ese contacto, pero para tener éxito tú tendrías que por lo menos heredar una gestión que la gente lo valore. Sí, que el partido valore, que la gente vea como el incumbente que está ahí del partido haya hecho una buena gestión, o que la haya hecho mal y vea las opciones en otro partido o en el mismo partido, vea las opciones en otros candidatos pero del mismo partido. Y la intervención del presidente también va a ser importante. Claro, y que sepa la gente que no todo el mundo sabe de gerencia y que no todo el mundo sabe gerenciar. Y allá en el municipio de Santo Domingo Oeste, el partido de gobierno PRM
está por encima de todos los demás partidos. Entonces, si van candidatos de otro partido, si el PRM, aunque el incumbente actual no haga un buen trabajo, el PRM se mantenga como partido por el trabajo que hace el presidente y el trabajo que hacemos los dirigentes, pues con un candidato potable y con un buen discurso y una buena propuesta, ganamos la alcaldía. ¿Tú crees que si de dárselo, verdad? Eso es lo que uno escucha, que se va a dar una alianza entre la Fuerza del Pueblo, el PLD y otros partidos minoritarios en las primeras elecciones, que son las municipales, que probablemente se dé una alianza? ¿Tú crees que el PRM, aunque faltan 2 años, ¿no? Bueno, un poco menos de 2 años, porque es en febrero, ¿tú crees que el PRM, que tú que lo conoces en el municipio, está en condiciones de afrontar esas fuerzas? Mira, en el PLD la Fuerza del Pueblo va a depender lo que pase ahora en octubre en el PLD. Si gana Margarita, si gana Abel. Porque ahí se presume que va a haber una tercera división. Que si no gana uno, se va a sentir inconforme y se va a ir, es lo que se espera. Primero va a depender de ahí la debilidad de ellos. Y si en realidad hay una división, la Fuerza del Pueblo se va a sentir, por ejemplo, que del PLD se vayan para la Fuerza del Pueblo, el PLD se va a sentir mal, que le sigan robando dirigentes, y entonces eso va a endurecer más el querer hacer alianza y va a revivir la herida que ellos tienen desde hace mucho. Va a depender de ahí. Y ellos divididos seguirán como un partido que nadie dividido gana, pero si se unen, la gente lo verá como lo mismo, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo son los mismos actores, los mismos que han gobernado 20 años, y lo importante es que la gente ve en el PRM que realmente hubo un cambio en todo lo que se llama la gobernanza y en todo lo que llaman dirigir un país, independientemente de la crisis que tenemos pandémica y la crisis que tenemos de la guerra. Pero se ha manejado de manera prudente lo que es el dinero público, se ha sometido a personas de nuestro propio partido que han metido la pata, se ha escuchado al pueblo con las medidas que no convienen al país y que el pueblo la rechaza. Incluso la ley de extinción de dominio es un ejemplo de eso, de que los dirigentes del PRM, en la cabeza de Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, escuchan al pueblo. Luis Abinader, cuando, que se necesita una reforma, la gente no la quiere, no la hagamos. Que se necesita, hubo un acuerdo para que quitar el subsidio a la energía eléctrica y hay que subirla, la gente no la quiere, vamos a quitarla. O sea, se ha cambiado la forma de gobernar. En anterior gobierno era sordo y mudo, la gente se quejaba que hay impunidad, que hay corrupción, y al contrario, se burlaban y preguntaban que cuál corrupción, que no había corrupción. Y entonces hemos demostrado que ha habido un cambio y la gente va a sopesar. O sea, cuando digan, se unieron, pero son los mismos actores, el mismo partido, la misma gente que hicieron lo mismo en 20 años. Y tenemos un gobierno, un PRM, un Luis Abinader, que en 4 años ha hecho la cosa diferente. Cuando pongan la balanza, ¿por dónde se van a ir? Se van a ir por donde Luis. No, además, tú siempre, ¿no, verdad? Tendrá, el candidato que salga siempre va a tener el recurso de que lo que tú decías ahorita, siempre va a haber, aunque se unifiquen, va a haber descontento. Y el candidato que sepa aprovechar eso, pues va a sumar una serie de votos que no necesariamente son del partido. Si es una persona que logra, ¿no, verdad?, el apoyo de gran parte de la sociedad. El asunto de las alcaldías, como son tan locales, a veces eso trasciende los partidos. Hay mucha gente que probablemente en la presidencia voten por un candidato X, pero en la municipal voten por otro de otro partido, porque se identifican más. Todo depende del trabajo que haga el candidato. Y yo, que duré 17 años en la municipalidad, sé que el municipio es lo que más cerca al electorado, al ciudadano está, porque
tú ves a un alcalde mucho más fácil que ver al presidente, ¿no? ¿Verdad? O a ver hasta un ministro. Y generalmente los problemas que para una comunidad son grandes, para un gobierno son pequeños, porque son obras pequeñas, pero esas obras pequeñas significan muchísimo. Y por eso voy a aprovechar ahora para, ¿no, verdad? Aplaudir lo que hizo Fellito Suberví y el gabinete de agua ayer. El presidente de la República anunció 100 y pico de kilómetros de cañada. Tú que vives en Santo Domingo Este sabes lo importante que son esas soluciones que a veces se hacen no con mucho dinero, pero no es lo mismo un barrio cuando le enganchan su cañada, que ese mal olor se va, que vivir dentro de ese podredumbre, vamos a decir así. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer de la municipalidad que no necesitan muchos recursos. Sí, y tú sabes que el gobierno local, como tú dices, es el que está más cercano, los regidores, los diputados, los alcaldes, y al estar más cercano, la gente vela por apoyar el que está ahí, independientemente de los partidos. Lógicamente, a veces hay olas que te arrastran todo lo que hay, como viene el mar, que trae de todo, pero en determinado momento la gente vota por el que está. Fíjate, en Santiago, nosotros ganamos en la mayoría de las alcaldías, y el de Santiago se quedó. ¿Por qué? Porque la gente entendió que es el que está más cercano y le hizo un buen trabajo, porque tampoco podemos ser mezquinos. Ese muchacho ha trabajado bien y fíjate ahora dónde está ya, precandidato presidencial. Ha trabajado bien, independientemente de que sea de la oposición. Y la gente valora lo local, de cómo tú eres, cómo te comportas con el electorado. Así es. Bueno, Elías, solo nos resta, ¿no, verdad?, darte la gracia. Me comprometo a que cuando retorne la doña... Sí, yo quiero ver a Consuelo. Porque... Te vamos a hacer una invitación, ¿no, verdad?, para que comparta con nosotros. Y a ustedes darle las gracias por la sintonía, como siempre. Buen provecho. Nos vemos mañana a partir de la 1 de la tarde en su programa La Hora de Consuelo. Bendiciones para todos.